El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarles en sus hogares. Hoy en Corrillos vamos a analizar lo que tiene que ver con el último muestreo, o por lo menos los últimos resultados de la encuesta de Gallup, que mide no solamente la favorabilidad o desfavorabilidad del presidente de la República, de los principales funcionarios del gobierno y de otros tipos de funcionarios, senadores, congresistas, posibles presidenciables, sino también tiene desde hace mucho tiempo, desde hace 3 gobiernos específicamente para acá, la medición de los mandatarios territoriales, específicamente de 5 municipios y de 4 departamentos, entre esos Bucaramanga, en el caso de Santander, y la gobernación, lógicamente, del departamento. Y vamos a mirar cómo les fue en esa última medición que salió hace 8 días, y junto con nuestros invitados vamos a estar analizando lo que tiene que ver con la medición esta que ha logrado, digamos, desatar ciertas discrepancias dentro de la opinión pública santanderiana, quienes están a favor, quienes están en contra de los mandatarios. En fin, esto ha generado también una polarización de fuerzas frente al hecho de los diferentes mandatarios, especialmente en el tema de Santander, el alcalde de Bucaramanga y el gobernador del departamento, Didier Tavera. Vamos a mirar entonces esas cifras que han generado la polémica, que han mirado cómo es el comportamiento histórico, no solamente de los actuales mandatarios, en el caso de Didier Tavera y Rodolfo Hernández, sino también de los mandatarios que vienen, especialmente en el tema de gobernación, Horacio Serpa, Richard Aguilar, y en el tema de la alcaldía de Bucaramanga, como lo es Fernando Vargas, el pedacito que estuvo Héctor Moreno Galvis y posteriormente Luis Francisco Borges. Y miramos cómo han crecido, cómo han bajado, cuáles son. En fin, vamos a hablar entonces de la encuesta de Gallup. Hace unos días salió emitida por los diferentes medios de comunicación nacional, entre esos Corrillos, y hoy queremos hacer el análisis de cifra por cifra frente al tema. La encuesta de Gallup, esa es la presentación que normalmente envía Gallup a través de los diferentes medios de comunicación. De Gallup Poll es la 118, es la medición 118, el estudio 118 que hace, y es la medición que hace para abril de 2017. Significa, ellos lo hacen normalmente de manera bimensual, cada 2 meses se están emitiendo los resultados, y en este sentido ya esta es la 7ª medición que se hace de los actuales mandatarios. Y frente a lo que tiene que ver con la ficha técnica, no voy a colocarles todo el pantallazo de la ficha técnica, miremos, Juan David, la siguiente, sino los aspectos centrales con respecto a lo que tiene que ver con esa ficha técnica. Y ahí les he señalado en rojo, no sé si ustedes alcancen en sus casas a notar, el tema del tamaño y la distribución de la muestra. Frente a ese tamaño y esa distribución de la muestra, se habla de que esa encuesta que se realizó para el mes de abril, que acaba de ser presentada en sus resultados hace 8 días, se hicieron 1.200 encuestas, 787 de manera telefónica, a través de telefonía fija, y 413 a través de telefonía celular. Digamos que en el tema de Santander, para lograr definir cómo están nuestros mandatarios territoriales, especialmente Didier Tavera y Rodolfo Hernández, que son tenidos en cuenta, se tomaron en cuenta específicamente 200 personas, una muestra de 200 personas, pero uno supone, Juan David, dame cámara,
uno supondría que si dicen 200 personas de Bucaramanga y especialmente se está midiendo al alcalde de Bucaramanga también, pues digamos las llamadas telefónicas que se hicieron fue a personas que residen o que tienen que ver con Bucaramanga. Y eso en algún lugar, para tenerlo en cuenta, no para justificar cifras, eso de alguna forma afecta también lo que tiene que ver con el gobernador del departamento. Y esto es fácil de explicar, porque de una u otra forma, en el caso de Didier Tavera, él ganó principalmente con los votos de las provincias y no le fue muy bien en materia de favorabilidad y de votación en el tema de Bucaramanga. Por eso siempre hay una cierta separación por parte de lo que tiene que ver con las cifras que lo tiene, porque son personas que son específicamente del área metropolitana y especialmente de Bucaramanga. Sigamos entonces mirando lo que fue el comportamiento, y antes de entrar ya al plano regional, esta gráfica nos muestra específicamente la respuesta de la gente frente al tema nacional, y eso es importante tenerlo en cuenta porque se mide también desde hace mucho tiempo, especialmente desde el gobierno de César Gaviria, de cómo están las cosas a nivel del país y especialmente con respecto al gobierno de turno. Y ahí está, por ejemplo, desde el año 94 hasta nuestros días. Viene de la medición desde los últimos meses del gobierno de César Gaviria, está todo el gobierno, los 4 años de Ernesto Samper Pizano. Lo que tiene que ver con las cifras en rojo es la desfavorabilidad y lo que se ve en verde es la favorabilidad. También están las cifras de Andrés Pastrana, están los gobiernos el 1 y el 2 de Álvaro Uribe, y el 1 y el 2 de Juan Manuel Santos, o por lo menos el 2 de lo que va corrido de Juan Manuel Santos. ¿Y qué podemos notar en estas cifras para que ustedes también entren en contexto con respecto al tema nacional? Frente a esto, uno se da cuenta, por ejemplo, que César Gaviria terminó, por ejemplo, con saldo en rojo. La desfavorabilidad fue mayor que la favorabilidad, sin embargo no fue tan amplia, fue solamente el 49%, mientras que Ernesto Samper prácticamente todo su gobierno, recuerden ustedes el proceso 8000, el tema del elefante, el tema de lo que se dio alrededor de la visa. Ustedes de pronto son muy jóvenes y no se podrán acordar, pero miren ustedes que solamente le fue en una sola ocasión dentro de los 4 años, en diciembre del 94, le fue bien al presidente Ernesto Samper, que eso fue en diciembre, terminando o cerrando el 94, que obtuvo un 38% de favorabilidad y un 31% de desfavorabilidad. Según la pregunta que hace Gallup es si la gente cree en ese entonces que si las cosas estaban mejorando o empeorando. La gente estaba la única vez que estuvo muy optimista dentro del gobierno de Ernesto Samper fue en diciembre del 94. El resto se disparó el pesimismo hasta llegar hasta el 78%. Y Pastrana, digamos que nunca tuvo un mes bueno. Pastrana llegó incluso a un techo del 84%, y ese techo del 84% fue entre abril y julio del año 99. Eso como para significarle que uno no entiende qué hace un señor como Pastrana criticando un gobierno actual o dándoselas de gran académico y de gran asesor, y criticando a los demás cuando su gobierno no tuvo una buena percepción, por lo menos la encuesta de Gallup en lo histórico, como para entrar con algunos temas bien sabrosos y bien calientes al respecto de esto. Entonces le fue bastante mal, para que ustedes vean el histórico de Andrés Pastrana. Solamente en el año 99 incluso llegó al 84% de la relación de la pregunta de que si usted cree que las cosas están mejorando o empeorando, el 84% pensó en ese momento que estaban empeorando. Solamente cuando se fue comenzó a declinar porque tal vez veían que lo que venía era mejor, digámoslo, la percepción de la gente, y llegó a un 63%. El primer gobierno de Álvaro Uribe también comenzó con cifras en rojo. Comenzó en su primera medición en septiembre de 2002 con un 41%, sin embargo la gente
tuvo una magnífica apreciación de su gobierno, pensó que con Álvaro Uribe las cosas iban a mejorar y digamos que siempre estuvo en una cercanía, en una luna de miel con la opinión pública. Solamente en ese primer periodo entre el 2002 y el año 2006, Álvaro Uribe logró solamente 2 puntos, digamos, de escepticismo, que fue la primera medición comenzando su año, terminando el periodo de Pastrana en septiembre de 2002, y en la tercera o cuarta medición que también el escepticismo creció, como lo fue en el 46%, e incluso tuvo cifras muy significativas, terminando su periodo con un 53% de materia positiva o un optimismo por parte de la opinión pública. Y en su segundo gobierno alcanzó incluso un pico muy interesante como es del 73% en materia de favorabilidad. Eso se dio en julio del 2000, en julio del año 2008 específicamente. Y tuvo un nivel de escepticismo por parte de la opinión pública del 14%. Fue tal vez su mejor época en el gobierno de Uribe. Él terminó, digamos, aunque también tuvo unos momentos bastante malos, y eso se evidenciaron entre octubre de 2008 y noviembre del 2009. Casi fue un año muy malo para Álvaro Uribe. Porque cuando la gente se le preguntaba en ese entonces, ¿usted cree que las cosas están mejorando o empeorando? La gente empezó a creer o a tener escepticismo. Se tuvieron inclusive un pico hasta el 46% en 2 veces, 43%, 42%, 41%. Durante un año específicamente Uribe tuvo, digamos, una discordia con la opinión y la opinión pensaba que las cosas no iban a mejorar. Y vamos al primer gobierno de cómo le fue en ese escepticismo o ese positivismo de parte de la gente en el gobierno, en el primero de Juan Manuel Santos. Y a Juan Manuel Santos, como ya lo hemos visto, no le ha ido nada bien en sus 2 periodos de gobierno. Ahí está, hicimos este zoom solamente del periodo de Juan Manuel Santos y podemos apreciar, por ejemplo, que en su primer mandato llegó incluso a un pico de negatividad o de escepticismo por parte de la opinión pública del 82%. Eso se registró en agosto de 2013. Y casi que solamente es contado con los dedos de la mano donde Juan Manuel Santos ha logrado tener por lo menos la opinión pública de su lado, y ha sido digamos en niveles muy bajos, de un 61%, un 42%, solamente en 6 o 7 meses del año, por lo menos de su primer periodo de los 4 años, en el Santos 1, como dice la encuesta, obtuvo una favorabilidad. El resto siempre su favorabilidad, o por lo menos el escepticismo por parte de la gente ante su gobierno, siempre estuvo por debajo de las expectativas. Y en lo que va corrido de su segundo periodo de gobierno, no ha tenido descanso, siempre ha estado el escepticismo por encima de lo positivo. Eso significa que pues no le ha ido bien. Y el tema del orden público, el tema de los acuerdos con la guerrilla y todo lo que él ha apostado, pues lógicamente le han generado de que exista una cierta discordia con la opinión pública. La opinión pública pues no le alcanza todavía a entender el tema de su cercanía, o por lo menos de sus negociaciones que tiene con las FARC y las que está buscando con el ELN actualmente. Ese es como, digamos, a grandes rasgos lo que tiene que ver con la opinión o la apreciación que tienen los colombianos frente a cada uno de los gobiernos, desde César Gaviria hasta el de Juan Manuel Santos, el segundo, con respecto a si creen que la situación está mejorando o empeorando. Ese fue más o menos la medición. Digamos que el único periodo interesante o el único gobierno que estuvo más o menos bien fue el de Álvaro Uribe I, y en el de segundo ya empezó a perder fuerza. El resto de gobiernos no le fue nada bien con la opinión pública a nivel nacional. Pero bueno, empecemos a meternos ya para analizar ya lo que a ustedes les compete o ustedes quieren escuchar con respecto a las cifras
regionales, porque vamos a analizar también no solamente esta misma pregunta que se le hizo a la gente a nivel nacional, sino también a nivel regional, si cree que las cosas están mejorando o empeorando a nivel de Bucaramanga. Y estos fueron precisamente los resultados que arrojó ese estudio de Gallup presentado en el mes de abril y que, o hecho en el mes de abril y que fue presentado hace unos días. Bueno, ahí hay una panorámica general desde el gobierno de Fernando Vargas, el pedacito que tuvo Héctor Moreno Galvis y el gobierno de Lucho Borges y lo que va corrido del alcalde Rodolfo Hernández. Yo me tomé digamos, la libertad de señalar unos puntos en rojo para definir, por ejemplo, en qué podemos analizar esas cifras. Por ejemplo, en el gobierno de Fernando Vargas, uno ve en rojo que su peor, digamos que su peor medición, la de Fernando Vargas Mendoza, exalcalde que recuerden ustedes fue sancionado por la Procuraduría y no pudo terminar, y sus últimos 4 o 5 meses los debió asumir el señor Héctor Moreno Galvis, que al final de cuentas salió prácticamente por la puerta de atrás, porque al final de cuentas hoy está en unos procesos judiciales bastante complicados. Fernando Vargas tuvo su peor medición en mayo de 2011. Sin embargo, cuando estamos hablando de una mala medición o por lo menos de una apreciación de la gente hacia lo que está mejorando o empeorando en materia de Bucaramanga, él, digamos, tuvo esa situación más o menos porque Fernando Vargas se mantuvo siempre en una luna de miel con la opinión pública. Y ustedes se van a dar cuenta que en todas las mediciones Fernando Vargas estuvo con una favorabilidad positiva y una desfavorabilidad, digamos, manejable. Y solamente en mayo de 2011 pudo establecerse que su más baja favorabilidad fue del 49% y su desfavorabilidad alcanzó un 32%. Pero digamos que estamos hablando es frente a la percepción que tiene la gente de si las cosas podrían estar mejorando o empeorando. Todavía no es su favorabilidad o desfavorabilidad. Estamos hablando de si la gente tenía o no tenía, digamos, optimismo frente a ese gobierno. Y su punto más bajo fue en mayo de 2011 con un 49% diciendo que la situación podía mejorar y que el 32% decía que podía empeorar. Sin embargo, él siempre tuvo una muy buena percepción por parte de la gente, incluso tuvo un techo del 78% y tuvo unos niveles muy bajos en materia de que la gente tuviese escepticismo frente a su gobierno muy mínimas, casi que el 17%. Digamos que el puchito de tiempo que tuvo Héctor Moreno Galvis se mantuvo, porque la gente todavía no alcanzaba a entender de que Fernando Vargas había sido destituido de la alcaldía y que el que estaba era otro. Se mantuvo la media, digámoslo así, se mantuvo en ese nivel favorable, pese a que después se destaparon varios escándalos por parte de la contratación y que hoy tienen a una o dos funcionarios de ese gobierno chiquitico de Héctor Moreno Galvis tras las rejas, y a él prácticamente lo tienen listo casi que para irse para la cárcel. Pero luego viene el gobierno de Luis Francisco Bohórquez, y Luis Francisco Bohórquez también tuvo, digamos, una luna de miel con la opinión pública. La gente pensaba que su gobierno estaba para grandes cosas, como dice un amigo en Barranca Bermeja, y además de eso también se notó de que el nivel de insatisfacción o el nivel pesimista era muy bajo, pero tuvo un momento crítico incluso, que logró en agosto de 2013, donde el escepticismo alcanzó a cruzar y alcanzó a ser mucho más grande que el optimismo, y eso fue, como le repito, en agosto de 2013, donde el escepticismo llegó al 54%, donde la gente pensaba que las cosas iban empeorando y donde la gente pensaba que las cosas podrían mejorar solamente en un 44%. Sin embargo, en términos generales, Luis Francisco Bohórquez, al igual que Fernando Vargas, mantuvo siempre una cercanía, o por lo menos siempre mantuvo un techo interesante. Alcanzó incluso a tener un nivel del 69% en materia de que las cosas podrían mejorar
por parte de su gobierno y que las cosas podrían empeorar, llegó hasta incluso el 16%. Digamos que fue muy bueno. Y en el tema de Rodolfo Hernández, que es importante mencionar y quiero colocarlo solamente en la siguiente presentación, solamente está Rodolfo Hernández para que analicemos solamente al alcalde actual. Y tiene que ver con si las cosas están mejorando o empeorando en Bucaramanga y cómo arranca ese periodo, cómo arranca el actual gobierno, con qué percepción, si la gente está optimista, si la gente viene negativista. Bueno, el optimismo, si ustedes alcanzan a ver el inicio en febrero de 2016, alcanzó, aunque fue muy, digamos, fue interesante porque el gobierno en materia de favorabilidad y desfavorabilidad, y ahorita lo vamos a ver, de Rodolfo Hernández fue muy alto, pero de todos modos la gente tenía escepticismo frente a si las cosas podrían mejorar. E incluso ese positivismo bajó con respecto de lo que traía Bohórquez a lo que él arrancaba. El 59% decía que las cosas podrían mejorar, mientras que un 31% decía que las cosas podrían empeorar. Y hay un punto crítico donde el escepticismo o digamos la apreciación negativa supera el optimismo, y eso es precisamente en la medición que se hizo en febrero pasado, comenzando este año, donde el 46% dice que las cosas podrían empeorar y que las cosas positivas o las cosas negativas superaban entonces las cosas positivas. Entonces, eso es para más o menos mirar de que a Rodolfo Hernández tampoco es que le haya ido muy bien en la apreciación de la gente. La gente todavía sigue teniendo mucho escepticismo con su gobierno. Comenzó en un 59%, bajó a un 52%, volvió a un 61%, pero de ahí siempre fue caída. Pero recuerden que esta no es la favorabilidad ni la desfavorabilidad. Estamos hablando de la percepción que tiene la gente dentro de su periodo de gobierno, si las cosas tienden a mejorar o tienden a empeorar. Y para la gente, digamos, el escepticismo no es tan grande como la misma favorabilidad que él alcanzó a tener dentro de su periodo o de lo que ha corrido de su gobierno. Yo les voy a invitar a unos mensajes para seguir analizando sobre las cifras de Gallup que fueron presentadas hace una semana y que hoy le estamos presentando cifras una a una frente a lo que queremos y frente a lo que ustedes pueden alcanzar a divisar y el por qué se han generado tanta rivalidad o tanta polarización de fuerzas en Bucaramanga y cómo está el gobierno de Santander también en esa imagen favorable o desfavorable. Mensajes y ya volvemos. Nuestra Señora de Belén es con la familia y con nuestros estudiantes. Nuestra formación es personalizada, es integral y es activa. El propósito es que nuestros estudiantes salgan como ciudadanos responsables, ciudadanos que sepan vivir y convivir con su entorno, que además tengan todas las habilidades y todas las capacidades para poder desarrollar su vida laboral y su vida personal, para que puedan hacer una contribución al país, al entorno, a la ciudad y a sus propias familias y más que todo a ellos mismos.
en el Colegio Nuestra Señora de Belén somos todos una gran familia. Soy Alfonso Pineda Chaparro y los invito al Trancón de la Noche, todos los días, de lunes a viernes, de 7:45 a 8:30, donde entrevistaremos a los protagonistas de la noticia en el departamento de Santander, aquí en TVC, donde la comunidad se ve. ¿No encuentras nuestro canal? Encuéntranos en tu televisión por cable, a Pavaro en el canal 34. Entonces, ¿qué esperas? Sintoniza nuestro canal. TVC Somos Todos. Nueva temporada de su programa La Tormenta Política en TVC, donde la comunidad se ve. La Tormenta Política, sábados y domingos de 8 a 9 de la noche. Ahí nos vemos. Amigos televidentes de Televisión Ciudadana, les saluda Oscar Bueno Estrada para invitarle los sábados a partir de la 1 de la tarde y los domingos a las 4 a disfrutar de Acordeones. Acordeones, lo mejor del vallenato. Acompáñenos. ¿No encuentras nuestro canal? Encuéntranos en tu televisión por cable, Acopro Harley, canal 18. Entonces, ¿qué esperas? Sintoniza nuestro canal. TVC Somos Todos. Las 10 de la noche, 29 minutos, estamos en vivo y en directo. Saludamos a todas las personas que nos siguen a través de Facebook Live, aquellos que se han conectado a través de canal TVC, a través de Facebook, que es la cuenta, o también han compartido la señal nuestra. E igual también estamos en www.corrillos.com.co y tenemos nuestra cuenta de Twitter para que tengamos también más cercanía, @corrillosr. Bien. Estamos hoy analizando las cifras de cómo le ha ido al gobierno departamental, por lo menos a Didier Tavera, y al gobierno de Bucaramanga, a Rodolfo Hernández, en la última medición de Gallup, pero estamos haciendo los históricos, estamos también comparando de cómo le ha ido con los alcaldes anteriores, pero también cómo le ha ido o cómo les va con respecto a los alcaldes de las otras ciudades medidas. Estamos en el tema de alcaldía de Bucaramanga. Por ahora hemos metido solamente a lo que tiene que ver con el tema de si la apreciación que tiene la gente de que las cosas están mejorando o empeorando en la ciudad de Bucaramanga bajo este gobierno. Y así le fue a Rodolfo Hernández con respecto a otros alcaldes del país. Por ejemplo, la apreciación en la última medición de Gallup, ustedes lo acaban de ver, en la parte izquierda se aparece lo que tiene que ver con las cifras de Rodolfo Hernández. En la pregunta en general, ¿cree usted que las cosas están mejorando o empeorando a Rodolfo Hernández? La gente dice que el 53% está mejorando y el 43% dice que las cosas podrían estar empeorando. En Barranquilla las cifras son, digamos, más alentadoras. Allá la gente cree que las cosas están mejorando el 57%, mientras que el 36% dice que las cosas están empeorando. Hagamos la medición entonces ahora con el alcalde Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez, con respecto a este alcalde de Medellín, el Hernández, que tiene el 53% en materia de positivismo, mientras que Federico Gutiérrez tiene el 56%, está por encima del nuestro, el de Bucaramanga. Y en materia de pesimismo, si las cosas tienden a empeorar, mientras que aquí está en el 43%, allá en Medellín está en el 34%. Digamos que hay más optimismo, que la gente está más optimista con el alcalde de Medellín que aquí los bumangueses con Rodolfo Hernández. Vamos a hacer también la diferenciación con el alcalde de Cali. ¿Cómo le fue al alcalde de Bucaramanga con respecto al alcalde de Cali? Mientras que aquí la gente cree que las cosas están mejorando el 53%. En Cali la cosa está bastante complicada. Las cifras están por el suelo, están en el 34%. Incluso la gente cree en la mayoría de las posibilidades
o la mayor parte de la gente dice que las cosas se están empeorando en la ciudad de Cali. No solamente le va mal en esas apreciaciones al alcalde, sino también a la gobernadora del Valle, que tampoco le ha ido muy bien. Así le fue. Entonces, digamos que Bucaramanga con respecto a Cali tiene una mejor apreciación con respecto a que las cosas están mejorando. Vamos a mirar qué pasa con Bogotá. Bueno, en Bogotá sí las cosas están bastante color de hormiga, mientras que la gente cree que las cosas están mejorando aquí en un 53%, en Bogotá solamente el 18% cree que las cosas están mejorando. Allá creen que el 77% cree que las cosas están empeorando, mientras que aquí es el 43%, muy por encima la apreciación positiva en Bucaramanga que con respecto a la ciudad de Bogotá. Bien, ahora sí entremos a lo que es la medición directa que hace Gallup con respecto al alcalde de Bucaramanga, donde a las 200 personas que encuesta le pregunta específicamente, en general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como se está desempeñando Rodolfo Hernández como alcalde de Bucaramanga? Aquí está también el histórico, porque queremos hacer las comparaciones. Vamos a ver si tenemos el tiempo para hacer todas las comparaciones que hemos definido en el día de hoy. Por ejemplo, Fernando Vargas en su tiempo tuvo la apreciación, o donde tuvo su peor nivel, fue en agosto de 2011. Digamos, la favorabilidad más baja que tuvo fue en ese tiempo, con un 50%, y tuvo una desfavorabilidad del 42%. Eso es importante mencionarlo. Ojo, las cifras de Fernando Vargas, la más baja de su favorabilidad fue del 50%, y la cifra más alta en materia de desfavorabilidad fue del 42%, pero a Fernando Vargas le fue muy bien en materia de favorabilidad, aunque no la marcamos ahí. Ustedes pueden apreciar, por ejemplo, de que él llegó a un techo del 83% en materia de favorabilidad, e incluso llegó a un 15% de desfavorabilidad. Le fue bastante bien a Fernando Vargas. A Luis Francisco Borges, a quien considera Rodolfo Hernández como su archirrival, tuvo dos puntos neurálgicos que ahí los alcanzamos a denotar en el gráfico. Esos dos puntos fueron agosto de 2013 y diciembre de 2013. Fueron los puntos más malos de medición, donde incluso el 56% creía en la imagen desfavorable del alcalde Borges, y solamente el 41% creía en la imagen favorable. Y luego en diciembre de 2013, que es su segundo periodo más bajo en materia de imagen, el 39% solamente decía que tenía una imagen favorable, y el 56%, que era mucho más alto, tenía de él una imagen desfavorable. Pero digamos que Lucho Borges también tuvo momentos buenos, como por ejemplo en el arranque de su gobierno, que fue en febrero de 2012, que tuvo un techo del 70% y una imagen desfavorable del 18%. El resto del periodo, digamos que estuvo muy dividido entre el 50 y el 43, el 56 y el 39, hablando respectivamente de imagen favorable y de imagen desfavorable. Y en lo que tiene que ver con el tema de Rodolfo Hernández ya tuvo su primer gran momento crítico, y eso se vio hace 2 meses, en febrero específicamente de este mismo año, donde ya alcanzó la imagen desfavorable a pasar a la imagen favorable. Eso se dio, como les vuelvo a repetir, en febrero de este año, donde el nivel de desfavorabilidad alcanzó un 48%, mientras que el nivel de desfavorabilidad fue del 46%. Pero miren ustedes las cifras de Rodolfo Hernández. Él comenzó completamente bien en materia de su favorabilidad. Comenzó con un 79%. En la segunda medición, que fue en abril de 2016, bajó un poco, bajó
digamos 7 puntos, pero volvió a repuntar e incluso ese ha sido su techo en la tercera medición, que fue del 81%. De ahí para allá, el señor Rodolfo Hernández empezó a caer en picada libre hasta llegar a lo que fue febrero, que fue su peor mes, que fue de, por lo menos hasta el momento, su peor mes del 46% en imagen favorable, y volvió en esta última medición a empezar otra vez como a ganar terreno, alcanzó nuevamente a llegar al 66%, fueron casi 20 puntos que logró Rodolfo Hernández en tan solo 2 meses a alcanzar a recuperar. Pero ¿por qué logra ese repunte? También hay que tenerlo en cuenta. Con tantas críticas que se le hicieron al alcalde de que el que gobernaba era uno y él solamente era el que firmaba, que él estaba solamente pendiente de otras cosas, entonces él decidió prácticamente comenzar este año nuevamente siendo él, a poner las condiciones, a estar en los medios de comunicación, a estar generando todo tipo de apreciaciones, y la gente volvió a encontrar a Rodolfo Hernández, a ese por el quien votaron, y entonces empieza nuevamente a ver a un Rodolfo Hernández, digamos, nuevamente posicionado en la ciudad, y empiezan los demás funcionarios que se estaban dando como creyendo cuenta de que eran los que mandaban, al final de cuentas decidieron estar un poco más apartados, y Rodolfo Hernández volvió a asumir nuevamente las riendas del municipio, y tal vez eso le favoreció. Sin embargo, logró entonces un repunte importante del 66% y empieza a recuperar su mala calificación, la calificación que alcanzó en febrero de este año, cuando fue la peor medición. Miremos en primer plano, en la siguiente gráfica, cómo le fue a Rodolfo Hernández entonces cada uno de esos del tiempo que ha transcurrido de su periodo de gobierno. Y entonces comienza con un 79%, como lo dijimos, y llega entonces a un declive del 46% en febrero de 2017, y ya empieza nuevamente a subir en este mes. Empieza nuevamente a tomar un respiro en su favorabilidad. Lo cierto de todo es que uno le llama la atención que cuando comenzó la medición en el 2016, en febrero, y llegó a un 79%, luego llegó a un 72%, no dijeron nada en el gobierno. Cuando llegó al 81%, eso hicieron fiesta, que no dijeron que era la encuestadora estaba muy bien ranqueada, pero cuando empezó a caer de manera vertiginosa hasta llegar al 46%, empezaron a decir que esa es la misma encuestadora que había dicho que iba a ganar Ibáñez, que era la misma encuestadora que decía que había ganado, que iba a ganar el plebiscito por la paz, el que iba a ganar el sí, y en fin, entonces desacreditaron. Ahora sí volvió otra vez a salir nuevamente la gente de la alcaldía de Bucaramanga, a través de su principal vocero no oficial, como es el doctor Figueroa, a decir que habían logrado un repunte interesante entre la opinión pública, y es cierto, ya lograron nuevamente un repunte importante y por lo menos un respiro para el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez. Bien, pero ahora empecemos a medir cómo le fue a Rodolfo Hernández con el resto de alcaldes medidos, para ver si le fue mejor a él o le fue mejor a los demás en materia de favorabilidad y desfavorabilidad. Lo que hicimos la vez pasada, lo que hicimos hace unos minutos, fue hacer el paralelo entre que la gente tenía apreciación positiva o negativa, si las cosas iban mejorando o empeorando, y en esta ocasión sí tiene en materia de favorabilidad y desfavorabilidad. Bueno, con respecto a Rodolfo Hernández, que alcanzó en la última medición un 66% de imagen favorable, frente a el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, el alcalde de Barranquilla le fue mucho mejor. Y le ha ido mucho mejor incluso durante todo el transcurso de su gobierno. Su peor calificación, la de Alejandro Char, ha sido incluso la del 85%. 85%, incluso 85%, que no ha alcanzado ni siquiera en su mejor momento nuestro alcalde Rodolfo Hernández. Ahora bien, pero incluso ha tenido un techo interesante hasta del 90% Char en Barranquilla. Frente al tema de la imagen desfavorable, mientras Rodolfo Hernández alcanzó en la última medición el 29%, una imagen relativamente favorable baja, o sea que puede ser bueno,
alcanzó Char solamente un 11%. Eso significa que muy por encima está en materia de favorabilidad y desfavorabilidad el alcalde de Barranquilla con respecto a el de Bucaramanga. Vamos a Cali. ¿Cómo estamos con respecto a Cali? Ahí está. El 66% de imagen favorable del alcalde de Bucaramanga en materia favorable, mientras que el alcalde de Cali alcanzó un nivel de favorabilidad del 53%. Sin duda, le fue mejor en esta última medición al alcalde de Bucaramanga. Y en materia de favorabilidad, sigue siendo mejor también la de Bucaramanga, porque en Cali el alcalde también alcanzó una cifra bastante alta en materia de desfavorabilidad, que fue del 41%. Sin embargo, en materia de cifras, mientras que Rodolfo Hernández comenzó en el 79% de la favorabilidad, el de Cali comenzó en el 69%. Digamos que en promedio le ha ido mejor al de Bucaramanga con respecto al de Cali en todo lo corrido del periodo de gobierno. Ahora vamos a hacer también la diferencia que hay entre el de Bucaramanga con el de Medellín, Federico Gutiérrez. Y pues lógicamente aquí sí vemos notoria la diferencia. Muy bien, le fue el alcalde de Medellín con respecto al de Bucaramanga, mientras que el de aquí tiene un nivel de favorabilidad del 66% según lo registra esta gráfica de Gallup. El de Medellín alcanzó en la última medición un 82%. La peor medición en materia de favorabilidad del alcalde de Medellín ha sido el 79%. Le ha ido supremamente bien al alcalde de Medellín en materia de favorabilidad. Y en materia de desfavorabilidad sigue estando el alcalde de Bucaramanga muy por debajo con respecto al tema. ¿Por qué? Porque Federico Gutiérrez de Medellín alcanzó en la última medición solamente un 15% en materia de desfavorabilidad, mientras que Rodolfo Hernández alcanzó un 29%. Y frente al de Bogotá, bueno, es que el de Bogotá es como una cuestión muy aparte. Las cifras allá son supremamente desastrosas. Mientras que Rodolfo Hernández obtuvo un 66% de favorabilidad, el de Bogotá, Enrique Peñalosa, obtuvo solamente un 23%. Miren ustedes que la desfavorabilidad desborda completamente en Bogotá. Allá la desfavorabilidad, la última, es del 75%, y en esta ocasión alcanzó nuevamente el techo. La peor medición de desfavorabilidad la acaba de tener entonces en este mes y en el mes pasado, o en los 2 meses pasados, o en las 2 últimas mediciones, Enrique Peñalosa. Entonces, digamos que no podemos dejar de lado que Bucaramanga está en materia de favorabilidad de su alcalde mucho mejor que el alcalde de Bogotá, según el análisis o las cifras que nos entrega Gallup. Bien, tiempo para pasar entonces al tema de gobernación de Santander. ¿Cómo le ha ido a Didier Tavera? ¿Cómo arrancó? ¿Cómo está con respecto a los mandatarios anteriores, los 2 anteriores? ¿Y cómo está él con respecto a los mandatarios, los otros 3 que mide Gallup bimensualmente? Bueno, entonces aquí les tengo la gráfica inicial, la que envía general Gallup. Allí, en esta gráfica, pueden ustedes apreciar tanto cómo fue todo el gobierno de Horacio Serpa, cómo fue todo el gobierno de Richard Aguilar y cómo está lo ocurrido de Didier Tavera. Y uno se puede dar cuenta solamente por el movimiento de la gráfica. Miren cómo el tema verde, que es el que mide la favorabilidad, cómo está tanto Richard Aguilar como Horacio Serpa muy por encima con respecto a nuestro gobernador Didier Tavera. Eso es claro. Y entonces, en la siguiente gráfica quiero mostrarles los puntos críticos y los puntos ideales de cada uno de los mandatarios. En la siguiente gráfica podemos apreciar, por ejemplo, que el doctor Horacio Serpa en su gobierno tuvo 2 momentos críticos, digámoslo así. Uno, casi que en el arranque de su gobierno, en la segunda medición, donde obtuvo su calificación, digamos, en materia más baja de favorabilidad, del 65%. Digamos lo que es un punto crítico es porque fue su peor calificación, sin embargo fue muy
muy importante porque no fue mala la calificación, pero digamos lo que fue su peor calificación de manera individual, 69% su imagen más baja durante todo el transcurso de su gobierno. Y en materia de desfavorabilidad tuvo la desfavorabilidad más alta en noviembre de 2011, casi que terminando su gobierno, con un 27%. Ojo de estas cifras, que es importante tenerla, porque nunca la favorabilidad fue superada por la desfavorabilidad. Ustedes lo alcanzan a ver, las cifras de Horacio Serpa fueron muy altas en materia de favorabilidad y de imagen positiva. Ahora bien, pasemos al gobierno de Richard Aguilar. Él tuvo un punto crítico. Primero que todo, la mejor calificación, y eso vamos ahorita a mirarlo en la siguiente gráfica, pero vamos a mirar el punto crítico de Richard Aguilar. Su peor calificación en materia de favorabilidad la obtuvo Richard en diciembre de 2012 con un 61%, mientras que la peor calificación en materia de desfavorabilidad de su imagen fue también en ese mismo mes con un 30%. Ahora bien, mientras tanto, Didier Tavera ya ha tenido dos momentos críticos en lo poco corrido de su gobierno. Ojo, mientras que Horacio Serpa en sus 4 años obtuvo 2 momentos críticos y Richard Aguilar solamente obtuvo 1, y en ninguno de los dos la favorabilidad fue peor que la favorabilidad, o la favorabilidad estuvo por encima de la desfavorabilidad estuvo por encima de la favorabilidad. Ya Didier Tavera ha tenido 2 puntos críticos. Ojo, mucha atención. En febrero de 2016, comenzando su gobierno, obtuvo solamente un 45% de imagen favorable. Históricamente, en la medición de Gallup, ha sido la más baja que ha tenido un gobernador del departamento de Santander. Y un segundo momento crítico lo acaba de obtener en esta misma medición, en la última medición, donde alcanzó su más alta imagen de desfavorabilidad con un 33%. La lleva. Entonces, tanto en la primera medición como en la última de Didier Tavera, en lo ocurrido de su gobierno, tiene los 2 momentos críticos. Pero bueno, ahora miremos las imágenes favorables y los mejores momentos que han tenido estos 3 mandatarios, el actual y los 2 anteriores. Horacio Serpa tuvo su techo más alto en imagen favorable en septiembre de 2010, alcanzó un 76%, mientras que Richard Aguilar en junio de 2014 obtuvo su mejor momento en su gobierno en materia de imagen, el 82%, muy por encima incluso de Horacio Serpa. Y el gobernador Didier Tavera, el actual gobernador, su mejor momento fue en octubre del año pasado, que solamente alcanzó el 64%. Entonces, es importante mencionar eso. Es importante mencionar, por ejemplo, que mientras Tavera, el mejor momento de su gobierno, lo ocurrido de su gobierno, ha sido un 64% de imagen favorable, para Richard Aguilar fue del 82% y para Horacio Serpa el 76%. Históricamente, podemos decir que la peor imagen favorable que hasta el momento lleva la ha tenido Didier Alberto Tavera. Ahora vamos a mirar, porque ya el tiempo se nos está terminando y estas cifras están muy interesantes, muy ricas, y es un análisis que queríamos hacer de lo que es el mandatario actual con respecto a los mandatarios anteriores y con respecto a los actuales mandatarios de otras regiones que también son medidos en esta misma encuesta. Ahora, ¿cómo está el gobernador actual Didier Tavera con respecto al actual gobernador, por ejemplo, del Atlántico, el doctor Eduardo Verano de la Rosa? Mientras que Didier Tavera se mantuvo en un 56%, porque es la medición favorable que ha tenido en los últimos 4 meses, el gobierno de Eduardo Verano ha tenido un declive al 59%. Ojo, mientras que se mantiene Didier Tavera con un 56%, Eduardo Verano viene decayendo a un 59%. Y mientras que Didier Tavera tuvo un 33% de imagen desfavorable en la última medición de Gallup, la imagen desfavorable de Eduardo Verano, del gobernador del Atlántico, ha sido del 31%. ¿Cómo está
Didier Tavera con respecto a la gobernadora del Valle. Mientras que la imagen favorable de Didier Tavera en la última medición fue del 56%, la gobernadora del Valle está en un 46%, digamos que 10 puntos menos que Didier Tavera. A Didier Tavera le ha ido mucho mejor que a la gobernadora del Valle. Y en materia de imagen desfavorable, el 33% no califica bien la imagen de Didier Tavera. En el Valle, el 42% descalifican el gobierno de Dilian Francisca Toro. Y vamos para el tercer departamento que define también esta medición en Gallup, como es el gobernador de Antioquia. ¿Cómo le ha ido a Didier Tavera con respecto al gobernador de esa localidad o de ese departamento, Luis Pérez? A Didier Tavera, que obtuvo en la última medición un 56% de imagen favorable, está muy por debajo de Luis Pérez, que alcanzó un 73%, pese a que ese gobernador perdió 4 puntos con respecto a la medición anterior. Y en materia de imagen desfavorable, Didier Tavera, que obtuvo un 33%, pierde porque con respecto al gobernador de Antioquia, porque la imagen desfavorable de él es de tan solo un 17%. Es evidente que a Didier Tavera no le fue tan bien con respecto a cómo le está yendo al gobernador de Antioquia. Esas son las cifras que yo quería presentarles a ustedes para que ustedes se dieran cuenta de cómo está nuestro alcalde de Bucaramanga con respecto a los mandatarios anteriores en materia de favorabilidad y desfavorabilidad, y cómo está el gobernador de Santander, Didier Tavera, con respecto a los mandatarios anteriores y con respecto a los otros mandatarios departamentales que también son medidos en esta imagen o esta fotografía que hace Gallup de sus imágenes o de cómo avanza su gobierno o qué apreciación tiene la opinión pública de sus gobiernos. Yo les voy a invitar a unos mensajes de interés porque ya vamos para hacer las conclusiones de este importante programa que hemos hecho hoy, presentándole las cifras una a una, no las cifras normales que tuvo esta calificación y punto, no, era cómo estamos nosotros con respecto a los anteriores, mirando el espejo retrovisor y también mirando cómo está en materia de los demás mandatarios que también hacen parte de este círculo de medición que hace Gallup bimensualmente. Mensajes y ya volvemos. Soy Alfonso Pineda Chaparro y los invito al Trancón de la Noche, todos los días, de lunes a viernes, de 7:45 a 8:30, donde entrevistaremos a los protagonistas de la noticia en el departamento de Santander, aquí en TVC, donde la comunidad se ve. ¿No encuentras nuestro canal? Encuéntranos en tu televisión por cable, a Pavaro en el canal 34. Entonces, ¿qué esperas? Sintoniza nuestro canal. TVC Somos Todos. Nueva temporada de su programa La Tormenta Política en TVC, donde la comunidad se ve. La Tormenta Política, sábados y domingos de 8 a 9 de la noche. Ahí nos vemos. Amigos televidentes de Televisión Ciudadana, les saluda Oscar Bueno Estrada para invitarle los sábados a partir de la 1 de la tarde y los domingos a las 4 a disfrutar de Acordeones. Acordeones, lo mejor del vallenato. Acompáñenos. ¿No encuentras nuestro canal? Encuéntranos en tu televisión por cable, Acopro Harley, canal 18. Entonces, ¿qué esperas? Sintoniza nuestro canal. TVC Somos Todos. Continuamos en Corrillos y vamos a rematar nuestro programa haciendo las conclusiones de lo que ha sido la encuesta de Gallup, la última medición con respecto al tema de Alcaldía de Bucaramanga y Gobernación de Santander, y cómo hicimos este paralelo, cómo hicimos esta diferenciación y cómo hicimos este retrato de nuestros mandatarios, los nuestros de Bucaramanga y Santander, con respecto al resto de mandatarios y los mandatarios anteriores de nuestro propio terruño. La primera gran apreciación que tenemos que hacer es
que inicialmente en esta última medición a quien mejor le fue a nivel nacional en el tema de mandatarios territoriales fue precisamente a el alcalde de Bucaramanga, que logró mejorar muchísimo su nivel de caída, porque venía en caída libre y por fin pudo recuperarse un poco más. Mientras que Didier Tavera se mantiene constante, pero eso no significa que constante sea bueno o que constante significa que sea malo. Constante significa que, aunque se mantuvo en su imagen favorable, empezó a crecer su imagen desfavorable. Y eso normalmente también se genera a raíz de que, pues, cuando usted no se acerca a las comunidades, que cuando usted no va a los medios de comunicación, que cuando usted no está sino haciendo una agenda de trabajo y no le permite a otros sectores entrar al gobierno, pues lógicamente la apreciación se mantiene la misma. Y sobre todo, pues también haciendo alusión a lo que dijimos al principio, y es que se escogen 200 personas de Bucaramanga y el gobernador de Santander, sin querer justificar sus cifras, pues a él no es más de la provincia, él fue elegido más por la provincia y sus niveles de aceptación aquí no son tan buenos. Entonces, bueno, ese podría también ser una conclusión con respecto al tema. Específicamente, ¿cómo está Bucaramanga con respecto al resto de municipios? Bueno, está por debajo de Barranquilla, por debajo de Medellín y por encima del resto de municipios, mientras que el de Santander está solamente por encima de la del Valle. El resto de departamentos están por encima en materia de favorabilidad y, lógicamente, en imagen favorable. El departamento de Santander va a tocar que contrate un muy mejor asesor porque parece ser que nada que despega. Bien, hemos llegado al final de Corrillos por la noche de hoy. Mañana en punto de las 10 de la noche aquí en vivo y en directo a través de Canal Televisión Ciudadana estaremos nuevamente con Corrillos llevándoles a ustedes los temas de interés. Feliz noche. Chao, chao.